La anterior clase nosotros habíamos visto acerca del tiempo futuro, pero solamente habíamos mencionado acerca de lo que es la Simple Future y la Future Progressive. Pero en este caso vamos a ver lo que es el futuro perfecto y también el futuro perfecto continuo o el futuro perfecto en progreso. Entonces, para recordar lo que es la Simple Future, nosotros vamos a utilizar el will y el be going to. En cambio, en lo que es la Future Progressive, nosotros hacemos uso no solamente del will, sino también del be y del verb ing, es decir, el verbo con la terminación ing. Y en el caso de lo que es el be going to, vamos a hacer uso también de lo que es el be y el verb ing. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando es, por ejemplo, un tiempo continuo o un progreso, siempre hacemos uso lo que es el verbo con la terminación del ing. En este caso, vamos a ver acerca del futuro perfecto y para su estructura vamos a hacer uso del will, del have y del pasado participio. En cambio, en el futuro perfecto en progreso, hacemos uso del will, del have, del been y del verb ing. Siempre recordando que cuando es un tiempo continuo, hacemos uso siempre del verbo con la terminación ing. Entonces, de forma general, tenemos acá the future perfect y podemos ver, como ya les he mencionado, hacemos uso del will, del have y del past participle. Tenemos una oración, acá recordando que esta doble L hace referencia al will y está de manera contraída. Entonces, tenemos que la oración dice, we will have arrived by 4 p.m. Es decir, nosotros habremos, todo este will más el have hace referencia a eso, habremos llegado, arrived, que es el pasado participio de lo que es el verbo arrive, que es sin esta D, pero como es un verbo regular, el pasado participio es solamente añadiéndole la D. Y acá dice a las 4 p.m. En este caso, lo que es the Future Perfect Progressive, nosotros hacemos uso del will, del have igual, pero también del been y del verb ing. Podemos ver la oración que dice, we will have been flying for hours by then. Es decir, nosotros, we, habremos, todo este will have, habremos estado volando durante o puede ser por horas para entonces, ¿no? Ya. Ahora nosotros vamos a usar el futuro perfecto para referirnos a una acción o a un estado que sucederá antes de cierto tiempo en el futuro. En cambio, el futuro perfecto en progreso, futuro perfecto continuo, hace referencia a una acción o a un estado que estará sucediendo. Es decir, en esa parte resaltar, será sucediendo, no que sucederá, sino que estará sucediendo antes de cierto tiempo en el futuro. Entonces tenemos acá un ejemplo, otro ejemplo acerca del futuro perfecto, que dice, by the end of our trip, we will have seen a lot. Es decir, esta parte la digo sin la contracción también, porque hace referencia al will. Entonces, en la primera parte, que dice by the end of our trip, es decir, al final de nuestro viaje o para el final de nuestro viaje, y acá dice will have seen a lot, es decir, nosotros habremos visto un montón, ¿no? O habremos visto mucho. Ahora, este seen está en lo que es el pasado participio también. Y es el pasado participio del verbo see, que significa ver, observar. Entonces, podemos ver que este de acá sí es un verbo irregular y por ende, vamos a explicar más adelante los verbos más conocidos, como es que cuando son irregulares, uno debe de memorizar los distintos tiempos. En este caso, el pasado participio, claro. En cambio, en lo que es el futuro perfecto en progreso, tenemos la oración que dice by June 1st, es decir, para el 1 de junio,
first, significa primero. Tenemos la otra parte que dice will have been traveling for 2 weeks. Es decir, nosotros habremos estado viajando por 2 semanas, ¿no? Ahora, nosotros a menudo vamos a usar el futuro perfecto con lo que es el by y el by the time. Es decir, por ejemplo, by the time we finish our trip, es decir, para el momento que nosotros terminemos este hour hace referencia a nuestro viaje. Y la otra parte de la oración, estoy acá recordando que también está contraído. Dice, podemos decirlo de la forma no contraída, we will have visited 10 countries. Es decir, que nosotros habremos visitado 10 países, ¿no? Ya. Ahora, en lo que es el futuro perfecto específicamente, nosotros vamos a usarlo para hablar acerca de algo que se va a completar antes de cierto tiempo en el futuro, como ya había mencionado. Entonces, podemos ver acá un ejemplo que dice, I will have arrived by lunchtime. Es decir, yo habré llegado, digamos que para la hora del almuerzo, ¿no? Pero esto, lo que está entre paréntesis, quiere decir que es algún tiempo antes de la hora del almuerzo. Es decir, la hora del almuerzo, suponiendo que sea 1 p.m., la persona ya habrá llegado antes de la 1 p.m. Acá podemos ejemplificar esta oración mediante este gráfico. Y podemos ver que dice, I will have finished giving the talk by 3. Es decir, yo habré terminado de dar la charla para las 3. Es decir, podemos ver en este gráfico que acá empieza a dar la charla, acá termina de dar la charla y recién después son las 3 p.m. Es decir, antes de las 3 p.m. la persona ya acabó toda la acción. Entonces, este by hace referencia a eso también, como ya les había mencionado en la parte de acá. Ya. Ahora, ¿cómo es que yo realizo el futuro perfecto? La forma positiva, tenemos la forma negativa. En el caso de la forma positiva, hacemos uso del sujeto, hacemos uso del will, del have y del pasado participio. Acá tenemos un ejemplo que dice, I will have done by midday. Es decir, yo lo habré. ¿Por qué digo lo? Porque me refiero a este it. Entonces, yo lo habré terminado al mediodía. Midday significa eso. Ahora, en la forma negativa es, digamos que sencillo, porque lo único que cambia es este will. En lugar del will, coloco el won't. Pero puede ser el won't o puede ser el will not, que significan absolutamente lo mismo. El won't es la forma contraída, en realidad, de lo que es el will not. Entonces tenemos acá esta oración que dice, I won't have done it by 10 o'clock. Es decir, yo no lo habré terminado a las 10 en punto, ¿no? Ahora, digamos que la ventaja de este futuro perfecto es que tanto, digamos que los sujetos, es decir, I, you, we, they, he, she, it, se va a usar de la misma manera, es decir, no va a haber ningún cambio. Yo este I puedo reemplazarlo por he, por she, por it, we, they, absolutamente todos, y la oración lo que sigue se va a mantener igual. Es decir, no va a cambiar acá alguna estructura o algo, como por ejemplo pasaba en lo que es el presente, ¿no? Acá no sucede esto. Acá tenemos una lista de verbos, que son verbos irregulares, claro, porque los verbos regulares usualmente solo se agrega la id, pero en el caso de los irregulares sí es necesario memorizarlos. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo be, la forma infinitiva, el presente, que el verbo be significa ser o estar. Entonces tenemos que el pasado participio es been.
En el caso de become, que significa convertirse o llegar a ser, el pasado se mantiene, entonces ahí no, el pasado participio se mantiene, perdón, entonces no hay problema. En el caso de begin, que significa empezar, el pasado participio es begun. En el caso de come, que significa venir, el pasado participio también se mantiene. En el caso de do, el pasado participio sí cambia y es done. En el caso, por ejemplo, de drink, que significa tomar, el pasado participio también cambia y es drunk. En el caso de eat, que significa comer, el pasado participio va a ser eaten. Acá tenemos. En el caso del verbo find, que significa encontrar, el pasado participio va a ser found. En el caso de give, que significa dar, el pasado participio va a ser given. En el caso de go, que significa ir, el pasado participio es gone. En el caso de have, que significa tener, el pasado participio va a ser had, igual que su pasado, ¿no? Entonces acá es una ventaja en esta parte, porque tanto el pasado como el pasado participio va a ser el mismo. En el caso de know, que significa saber, el pasado participio se le agrega una N y es el known. En el caso de learn, que significa aprender, el pasado participio se le agrega una T y es learned. En el caso de leave, que significa dejar, el pasado participio es left. En el caso de make, que significa hacer, el pasado participio es made. En el caso de say, que significa decir, el pasado participio va a ser said. En el caso de see, que significa mirar, el pasado participio va a ser seen. En el caso de take, que significa tomar, el pasado participio va a ser taken. Ahora, este take de tomar hace referencia a que tú tomas algo, es decir, coges algo y te lo llevas, ¿no? A eso hace referencia, no exactamente a tomar así alguna bebida como es drink. En el caso de think, que significa pensar, el pasado participio es thought. En el caso de write, que significa escribir, el pasado participio va a ser written, que podemos ver que se dobla la T y se agrega la N. Ahora, podemos resaltar acá que en el caso de do y en el caso de go, sus pasados participios son, en cuanto a la estructura, son muy parecidos, ¿no? Es decir, se ha agregado la N y la E y acá también la N y la E. Entonces se puede recordar así a ellos dos. Ahora, en lo que es las preguntas, the questions, tenemos que para la estructura hacemos uso de la question word, hacemos uso del will, del subject, del have y del past participle. Tenemos la oración que dice, what time will you have finished? Es decir, ¿a qué hora habrás terminado? Como podemos ver, finish también es un verbo regular. Entonces, no, por eso es que no está, por ejemplo, en esta lista. Entonces, como es un verbo regular, en este caso lo único que se agrega es la ed, como habíamos visto en arrive, ¿no? Pero en el caso de lo que es arrive, me parece que estaba por acá. En el caso de lo que es arrive, nosotros no vamos, como el verbo ya termina en la letra E, no volvemos a agregar otra ed, simplemente vamos a agregar la letra D. Ya. Ahora, nosotros a menudo vamos a usar este by con el futuro perfecto para referirnos a lo que es antes de este tiempo, ¿no? Como yo les había mencionado, es decir, antes de que esa acción suceda. Ah, acá tenemos un ejemplo que dice, I will have left the office. Es decir, yo habré dejado, podemos ver que este left es el pasado participio del leave, que significa dejar. Entonces, por eso acá decimos, yo habré dejado, I will have left the office, es decir, yo habré dejado la oficina by 6 o'clock, es decir, para las 6 en punto, ¿no? Ahora, nosotros también vamos a usar el by the time más lo que es una preposición, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos by this time next week, puede ser también by this time next month, entre otros, ¿no? Y también, por ejemplo, by the end of the day,
también by the end of the week, entre otros, con el futuro perfecto. Acá podemos ver una oración que dice hurry up. Esta expresión de hurry up hace referencia a lo que es date prisa o apúrate, ¿no? Y luego continúa la oración que dice the film will have started by the time we get there. Es decir, que la película, the film, habrá comenzado. Tenemos que start el pasado participio solamente agregando la ed porque también es un verbo regular. Y luego dice by the time we get there, es decir, para el momento que nosotros lleguemos ahí, ¿no? Ya, ahora, en forma de resumen, todo lo que es el futuro perfecto, podemos decir que la forma positiva vamos a hacer uso de lo que es, como ya les he mencionado, del sujeto, del will, del have y del pasado participio. Entonces tenemos acá que dice, he will have done it by this evening. Es decir, él lo habrá hecho para esta noche, ¿no? Ahora, en la forma negativa, como ya les había mencionado, podemos hacer uso del won't o podemos hacer uso del will not. En el caso del won't es la forma no contraída del will not. Perdón, es la forma contraída del will not. En cambio, este de acá es la forma no contraída. Ahora, nosotros tenemos acá el ejemplo, que es básicamente lo mismo, y podemos ver que el único cambio ha sido que en lugar que nosotros colocamos solamente el will, hacemos uso del will not. Y en lo que es la oración, podemos ver que es muy parecido a la forma positiva, excepto que vamos a empezar con el will y luego sigue el he, ¿no? Entonces es como que solamente hay un intercambio. Empezamos con el will y luego sigue el sujeto y luego es absolutamente igual, ¿no? En forma de pregunta. Ahora, en cuanto a los usos, nosotros lo podemos utilizar este futuro perfecto para hablar sobre una acción que terminará antes de cierto tiempo en el futuro. Y acá tenemos un ejemplo. Que dice by 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. Es decir, mañana a las 8 en punto, ¿no? Yo habré despegado para Japón, ¿no? Taken off, eso significa. Ahora, nosotros también lo podemos utilizar para hablar sobre una acción que será completada antes que otro evento tome lugar. Tenemos ahí un ejemplo que dice, she will have learned Chinese, es decir, ella habrá aprendido chino. Ahora, nosotros tenemos este learned, que es el pasado participio de lo que es este verbo, ¿no? Este learned acá. Entonces dice que ella habrá aprendido chino antes que ella se mude a China, ¿no? She will have learned Chinese before she moves to China. Ahora, nosotros también lo podemos utilizar para expresar lo que es una convicción que algo sucedió en un pasado cercano. Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice the guests, es decir, los invitados, will have arrived at the hotel by now. Es decir, los invitados ya habrán llegado al hotel. Este by now hace referencia a eso. Es decir, que ellos ya que ellos ya habrán llegado al hotel, digamos que para ese tiempo, ¿no? Ahora, lo que es el futuro perfecto en progreso, la forma positiva y la forma negativa, ¿no? Ya hemos terminado lo que es el futuro perfecto nada más, ahora vamos a ver el futuro perfecto continuo o el futuro perfecto en progreso. Entonces tenemos que la forma positiva se hace uso de lo que es el sujeto, el will, el have been y el verb ing. En cambio, la forma negativa hacemos uso de lo que es el sujeto, hacemos uso del won't o puede ser también del will not, porque ya habíamos dicho que el won't era la forma contraída de este will not. Hacemos uso del have been y hacemos uso del verb ing. En el caso de la forma positiva, nosotros acá tenemos algunos ejemplos que dice she will have been watching TV, es decir, ella habrá estado viendo televisión. Tenemos otro ejemplo que dice they will have been working, es decir, ellos habrán estado trabajando.
El otro ejemplo dice, we will have been driving, es decir, nosotros habremos estado manejando. Y la forma negativa podemos ver que es absolutamente lo mismo, pero en lugar del will hacemos uso del won't, pero después todo se mantiene igual. Ahora, en lo que son las preguntas, the questions, hacemos uso del will, al igual que el anterior, que bueno, en el anterior era con the question word, pero también podemos hacer uso a partir del will, no había ningún problema, como en el ejemplo de acá, ¿no? En la parte de acá. Ahora, en lo que son las preguntas, entonces hacemos uso del will, the subject, have been y verb ing. Entonces tenemos, will you have been flying? Es decir, ¿habrías tú estado volando? El otro ejemplo dice, will I have been living here? Es decir, ¿habría yo estado viviendo acá? El otro ejemplo dice, will they have been working? Es decir, ¿habrían ellos estado trabajando? Y acá, en forma de resumen, podemos ver también algunos ejemplos resaltando la estructura, ¿no? Que hacemos uso del sujeto, hacemos uso del will, hacemos uso del have been y del verb ing. Y podemos ver que básicamente la oración se mantiene excepto por la parte de acá, que en lugar del will hacemos uso del want, después es absolutamente igual como les había explicado. Que acá dice que yo habré estado comiendo vegetales por 3 meses, ¿no? O durante 3 meses. Y en el caso de la oración también solamente es un intercambio, ¿no? Es decir, en lugar de empezar con el sujeto, hacemos uso del will, empezamos con el will y luego sigue el sujeto y luego se mantiene en la misma forma que una oración en la manera positiva. Ahora, nosotros vamos a utilizar este futuro perfecto en progreso para mostrar que algo continuará hasta un evento o un momento particular en el futuro, ¿no? Ahora, en cuanto al ejemplo, podemos decir, James will have been teaching, es decir, James habrá estado enseñando a the university, es decir, en la universidad, for more than a year, es decir, por más de un año, by the time he leaves for Asia, es decir, para cuando se vaya a Asia, ¿no? Ahora, en la parte de abajo podemos ver que también lo vamos a utilizar para hablar sobre algo que, para hablar sobre algo que termina justo antes de lo que otra acción se está sucediendo, ¿no? O otro momento se dé. Ahora, en cuanto al ejemplo, tenemos I will be tired, es decir, yo estaré cansado when I get home, es decir, cuando llegue a casa. Because, que significa porque, en cuanto es explicación, ¿no? Porque en cuanto es pregunta se dice why. Ya habíamos visto eso. Y continuando con la oración dice, I will have been walking for over an hour. Es decir, porque yo habré estado caminando por más de una hora. Entonces sería, yo estaré cansado cuando llegue a casa porque yo habré estado caminando por más de una hora. Entonces eso básicamente es lo que respecta a lo del futuro perfecto y el futuro perfecto en progreso.